Ok, entonces, eh, nada, buenas noches, Wilson. Eh, Sí, bueno. Hoy vamos nosotros a tratar un poquito más de teoría que otra cosa. Aquí, si tú te fijas en el libro, en la unidad 5 y 6 creo que ellos tratan mucha teoría sobre metodología y técnica para solucionar un problema, que eso ya lo hemos tratado anteriormente, pero aquí lo dan un poquito más detalle. Y en el capítulo 5 específicamente hablan de la tecnología. Entonces, aquí hay ciertas cosas que tenemos nosotros que aclarar. Y es qué son los lenguajes de bajo nivel, qué son los lenguajes de alto nivel, los lenguajes interpretados y los compilados. Esto es importante porque cuando tú estés programando, tú tienes que saber qué tú estás haciendo, por qué funciona así. Y estas son de las cosas que a nosotros nos ayudan. En este caso, por ejemplo, un lenguaje de bajo nivel, Discúlpame que te interrumpa, Rodri. ¿sí? Que tú compartiste la pantalla, que no la puedo ver. Ah, no he iniciado a compartirlo todavía. Ah, ok, está bien, está bien. Está bien. Déjame ver. Ok, entonces, como decía, hey, buenas noches a los nuevos que llegaron. Buenas noches, profe. Pues como le decía a Wilson anteriormente, vamos a tratar hoy un poquito más de teoría y vamos a ver algunos de los ejemplos de los que yo le dejé la semana pasada para que lo hicieran. Entonces, estaba hablando ahora sobre qué son los lenguajes de bajo nivel, alto nivel, los compilados y los interpretados. Los lenguajes de bajo nivel son aquellos lenguajes en los que sus instrucciones son difíciles de entender para nosotros, pero sencillamente lo entiende la computadora. Es decir, muchos años atrás se utilizaba mucho este tipo de lenguaje que eran como un lenguaje que se llama ensamblador, creo que es, que tenían instrucciones que eran muy complicadas para nosotros los simples humanos, simplemente memorizarlas todas. Quizás en la época en la que tú comenzaste, Wilson, cuando se trataba con COBOL, Fortran y ese tipo de lenguaje. Exactamente. Son Esa lenguajes, era. sí, son lenguajes de bajo nivel que antes lo veían como, wow, esto es increíble, cómo uno se aprende todo esto y había que tener una lista de comandos por un lado e ir probando a ver si eso funcionaba, cómo era, con la definición y todo lo demás. Ya al nivel que nosotros estamos, ahora mismo, más estamos utilizando los lenguajes de alto nivel. Claro, hay empresas todavía que no han podido migrar de sus sistemas que están programados en bajo nivel, porque para ellos significa un costo más alto migrar que quedarse con eso que ya está desfasado. ¿Entienden? Y con costo no solamente me refiero a económico, hay costo también a nivel de tiempo. Por ejemplo, eh, qué sé yo, para ellos, mediodía, es más que mediodía, 10 minutos fuera de servicio haciendo una migración de una cosa para otra significa pérdida, tanto de tiempo como de dinero. Yo no sé si en algún momento ustedes han estado en el banco, por ejemplo, y le dicen, mira que no tenemos sistema ahora mismo y tú te quedas ahí parado como, ajá, y entonces ahí automáticamente hay pérdida, no solamente para el banco, sino también para ustedes como usuarios. Porque el tiempo que ustedes dedican pueden ser 10 minutos 20 para salir a hacer una diligencia, entonces el banco está fuera de servicio, automáticamente ustedes ya están en pérdida también. Entonces, así sucesivamente nosotros podemos ir calculando cuál es el margen de riesgo y pérdida que puede haber en la migración de un sistema de bajo nivel a alto nivel. Por ejemplo, un lenguaje de bajo nivel se podría ver como... Déjame presentar la pantalla. Por ejemplo, había lenguajes de bajo nivel que tenían instrucciones muy claras y otras que no. Por ejemplo, miren esta instrucción. Mob BP SP. ¿Qué ustedes creen que significa eso? Yo no sé qué significa tampoco.
Pero cuando yo le muestre ahora un ejemplo de una instrucción en un lenguaje de alto nivel, ustedes van a poder decir como, sí, yo entiendo que esto debería ser tal cosa, por simplemente como está escrito. Entonces, eh, básicamente, el usuario programaba en el lenguaje de bajo nivel y la computadora lo interpretaba. Simple. En los lenguajes de alto nivel son aquellos que se, o sea, están programados para que el ser humano lo pueda interpretar, para que el ser humano pueda entender lo que dice. Luego, la máquina se compila al lenguaje de bajo nivel y luego la máquina puede interpretarlo. Así es como funcionan los compiladores. Los compiladores no son más que herramientas que tienen los lenguajes de programación que todas las instrucciones de alto nivel que tú le pasas, ellos las convierten a código de bajo nivel, después va a código binario y la computadora luego puede eh, entenderlo y procesarlo y hacer lo que ustedes le piden. Los lenguajes interpretados, por ejemplo, son los que la computadora va evaluando el código línea por línea y se va ejecutando los procesos línea por línea. Sin embargo, por ejemplo, los lenguajes compilados son los lenguajes en los que cuando se hace el proceso de compilación se toma el código fuente completo y se empaqueta. Y todas las instrucciones que están ahí pasan al lenguaje de bajo nivel y binario, que la computadora puede simplemente ejecutarlo y ponerlo a funcionar. Miren aquí, por ejemplo, como él dice, el usuario lo programa, el programa fuente se compila, se pasa el objeto compilado y al final se convierte en un programa ejecutable. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? A diario, en cada uno de los programas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si yo salgo ustedes pueden ver mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, sí. Si aquí, por ejemplo, yo le hago clic derecho al mismo PCInt y le doy a propiedades, y luego voy aquí donde dice Open File Location, ustedes ven esto, esos archivos que dicen .dll, Windows, TXT, todas esas cosas. Ese es el resultado final de un programa de escritorio compilado. Es el resultado final. Que aquí ustedes no pueden ver de que cómo PCInt hace X o Y cosas, sino simplemente hay un reguero de instrucciones, muchísimos archivos que nosotros no podemos ni siquiera abrir ni entender. Y si lo intentamos abrir, por ejemplo, con un editor de texto, aparecen muchos símbolos y cosas extrañas y muchos te dicen, mira, esto no puede ser abierto porque no lo entienden. Entonces, estos son elementos compilados, los .dll, que son simplemente capas de un sistema. A ver, ¿dónde fue que puse el libro? Aquí. Con esto dicho, por ejemplo, nosotros podemos tener múltiples errores en un programa. Tenemos los errores humanos, errores de concepción, los errores lógicos, los errores de procedimiento y errores detectados por un compilador. Entonces, ¿qué son, por ejemplo, los errores humanos? Bueno, son lo que exclusivamente son causados por una entrada del ser humano y provocó que el programa no funcione correctamente. Los errores de concepción son los errores que tú cometes cuando tú no tienes un objetivo totalmente claro de qué es lo que va a hacer el programa. De hecho, esto se da mucho en la vida empresarial porque usualmente muchas empresas lo que hacen es que, mira, yo quiero el sistema que me haga esto. Y tú le dices, ok, pero yo necesito visitarlo para ir a tomar los requerimientos de cada uno de los departamentos que van a estar involucrados en el sistema, esto y lo otro. Y ellos te dicen, no, mira que ya tú lo que necesitas saber es que ahí en caja se cobra y que en recursos humanos se contrata gente. Y tú dices, bueno, está bien. Ya yo sé que en recursos humanos se contrata gente y en caja se cobra. Vamos a realizar los procesos. Y tú comienzas por ahí a hacer todo lo que tú entiendes que el software debería hacer porque te dijeron que nada más cobrar y contratar gente.
Pero cuando tú lo llevas y lo presentas al cliente, él te dice, no, pero aparte de que se cobre, yo necesito también que la factura salga con un comprobante fiscal, que puede ser de crédito fiscal, que puede ser de no sé qué, de esto y lo otro, y que al final del día me saque un cuadre de cuánto se hizo. Entonces ya ahí ustedes ven cómo hay un error de concepción, porque desde el principio no se tuvo claro el objetivo del programa. Por lo tanto, el sistema está funcionando hasta donde tú entiendes que debería funcionar, pero no como el cliente realmente considera que debería o entiende que se debería. Entonces, los errores lógicos, en este caso, son los que se presentan cuando no se han comprobado apropiadamente a través de las pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio no son más que las pruebas que nosotros como programadores o tester hacemos para saber si el resultado de una operación X que nosotros queremos que nuestro programa haga arroja el resultado correcto. Por ejemplo, yo le puse un algoritmo de que sumara dos números, pero si por casualidad de la vida yo sumo 2 más 5 y me da 6, ¿qué hay ahí? Ahí hay un error lógico porque algo está pasando en el código que no es lógico porque 2 más 5 es imposible que me dé 6. Entonces, eso es una parte de lo que podrían ser los errores lógicos. Esto tiene un montón de implicaciones eh, que nosotros podríamos encontrar. Y bueno, ponernos a detallar cada uno de los errores que podríamos encontrar, eso sería imposible. Los errores de procedimiento son los que se presentan cuando se tiene claro el objetivo y se ha desarrollado un algoritmo, pero no se realiza bien la prueba de escritorio. Es decir, eh, si en el proceso hay algo que no está correcto, aunque nosotros hayamos concebido el objetivo y hayamos hecho la prueba, pero la prueba quedó mal, es ahí donde hay un error de procedimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú hiciste la prueba resultó mal, pero tú seguiste. Y ahí hubo un error tuyo, que no debiste proceder con esa ejecución. Y los errores detectados por un compilador. En este punto, Wilson me preguntaba, mira, Roniel, que hay algunos, es obligatorio que todos los lenguajes de programación, cuando tú termines una línea, tú pongas un punto y coma. Yo le digo, no, no es obligatorio. Pero no es obligatorio dependiendo del lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos lenguajes que son más flexibles y más permisivos, como serían, por ejemplo, Python, JavaScript, el mismo PCInt, por ejemplo, y muchos otros lenguajes que no necesitan que tú le pongas un punto y coma al final de una instrucción, que ellos te aceptan y te siguen funcionando así. De hecho, le voy a poner un ejemplo ahí ahorita. Pero hay otros lenguajes que son más restrictivos, como por ejemplo C Sharp, Java, creo que también C++, en los que si tú no le pones ese punto y coma al final, perdón, si tú no le pones ese punto y coma al final, el compilador te dice, hey, en la línea 20, por ejemplo, si estamos escribiendo sobre la línea 20, se encuentra un error. Yo creo que hace falta un punto y coma. Hay compiladores que son muy específicos, que te dicen, te falta un punto y coma, pero hay otros que te dicen simplemente, hay un error en la línea 20. El compilador puede verificar eso dependiendo de cuál sea del nivel de permisión del lenguaje. Porque como le dije, el compilador de JavaScript no, o sea, porque JavaScript no tiene compilador, perdón. JavaScript no te va a arrojar un error por el punto y coma, pero C Sharp sí te lo va a tirar y no te va a permitir ejecutar el programa. En otros casos, a veces te lo permite ejecutar si anteriormente ya se había ejecutado sin errores, porque él toma la última versión de lo que se hizo en caso de que encuentre un error y lo lanza nuevamente. Pero aún así te deja la advertencia ahí diciéndote que esos cambios no van a tener efecto en esa versión que está ejecutándose. No sé si se han confundido, si entienden hasta el momento o voy muy rápido. Está claro eso. Por ahora está claro, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, también tenemos lo que son errores de sintaxis, que son
aquellos que se producen cuando nosotros escribimos mal o transcribimos mal el programa. Por ejemplo, cuando tú escribes una variable, donde quiera que tú vayas a utilizar esa variable, tú necesitas llamarla exactamente tal cual tú la escribiste más arriba. Si tú comenzaste el nombre de la variable con mayúscula, tienes que comenzarla con mayúscula la próxima vez para reutilizarla. De lo contrario, te va a dar un error de sintaxis diciéndote que esa variable no existe, aunque tenga el mismo nombre pero con una letra mayúscula. Igual pasa con aquellas instrucciones que llevan paréntesis. Hay algo de lo que yo le voy a hablar más adelante, que son las funciones. Eso es con lo que más se utilizan los paréntesis y eso. Toda función está representada por un paréntesis que abre y cierra, en los cuales se pueden pasar argumentos, que yo luego le voy a dar un ejemplo. Entonces, los errores de precaución son recomendaciones técnicas que el compilador te hace para que funcione correctamente. Por ejemplo, en C Sharp, eh, el compilador te dice, mira, si tú comienzas a escribir un nombre de una variable en minúscula, y digo en mayúscula, perdón, él mismo te dice luego, mira, yo te recomiendo que el nombre de esa variable tú lo escribas en minúscula, o sea, que comiences a escribirlo en minúscula. Simplemente porque es como un estándar. Entonces, como ya es un estándar, él te dice, mira, tú no estás cumpliendo con el estándar. Aún así, el programa sigue funcionando. O sea, no te va a tirar ningún error, pero yo te estoy diciendo que eso no está dentro del estándar. Cámbialo si tú quieres. Ahorita yo le voy a, cuando abra el Visual Studio, le voy a mostrar cómo se ven esos errores. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a abrir el Visual Studio ahora para mostrarles. Que este. Ustedes pueden ver la pantalla ahí. Un poco pequeño, pero sí se ve. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí se ve mejor. Sí, perfecto ahí. Ok. Entonces, esto aquí, si ustedes se fijan, es la inicialización de un programa de consola escrito en C Sharp. Eso es un lenguaje de Microsoft. Entonces, ¿qué yo les voy a mostrar aquí? Varios errores, ahora mismo. Por ejemplo, si yo declaro una variable, digo var nombre, vamos a escribirlo con N mayúscula, es igual a Roniel. Miren aquí ya cómo va el asunto. Ustedes ven esa cosita verde que tiene debajo nombre. Ya ahí hay una sugerencia de parte del compilador diciéndome, la variable nombre está asignada pero nunca, o sea, está creada pero nunca está utilizada. Y luego te dice, hay un typo en el identifier nombre. Typo significan los errores de sintaxis o de escritura. Si yo, por ejemplo, le pongo la n, me va a seguir tirando el cosito verde porque esa variable yo no la estoy utilizando en ningún lado. Déjame ver, y aquí voy a decir console.writeLine nombre. Ok, aquí me sugiere también, mira, tú puedes convertir eso en una constante porque tú no estás pidiendo en ningún momento que ese valor cambie. ¿Tú entiendes? Entonces, esos son los errores, por ejemplo, la sugerencia que te da el compilador. Si yo convierto esto a una constante, se supone que ahora no debería estar tirándome un error. Const string. Oh, sigue diciéndolo. ¿Por qué?
Pero bueno, la cuestión es que estos son el tipo de cosas que nosotros tenemos que visualizar. Ahora, ¿cuál otro error? El error que yo le mencionaba, por ejemplo, del punto y coma. Este lenguaje no te permite a ti hacer nada si tú no le pones ese punto y coma. Él se queda ahí diciéndote, mira, se espera un punto y coma. ¿Tú ves que dicen punto y coma expected en inglés? ¿Lo pueden leer? Sí. Ok, Sí. entonces, por ejemplo, si yo intento correr ese programa ahora, él me va a dar un error. Mírenlo aquí abajo donde está incluso el error. Si yo intento correrlo ahora, mírenlo ahí. Hay un error de compilación. Quiero continuar con la última compilación que se hizo correctamente. Ustedes vieron lo que yo le dije ahorita. Que él podría ejecutar la última vez si el programa en algún momento corrió normal. Ejecutar esa versión antes que esta. Entonces yo le doy a no y yo simplemente quiero corregir eso y le doy ahí. Y ahora él va a abrir, me va a tirar mi nombre. Mírenlo ahí. Y ya, se detiene. Porque esa es la única instrucción que tiene el programa ahora mismo. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un entorno de JavaScript, a ver si puedo hacer un ejemplo aquí. JavaScript no te obliga a, a escribir con punto y coma. Tú puedes hacer un paquetón de cosas sin necesidad de ponerle punto y coma. A ver, aquí está. Por ejemplo, aquí en JavaScript, que es otro lenguaje de programación orientado a la web y a muchas otras cosas ya, porque JavaScript está muy completo. Aquí yo podría simplemente decir, mira, yo quiero una variable que se llame nombre, que sea igual a Roniel. Pero yo puedo sin ningún problema seguir escribiendo y después decirle console.log Roniel. Digo nombre. Y en ningún momento él me va a gritar de que mira, que te falta un punto y coma, ni esto ni lo otro. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje de programación más permisivo. Esas son cosas de las que te permite y por eso hay que conocer la sintaxis. Y conocer el lenguaje para saber qué cosas sí y qué no tú puedes hacer. Entonces, de igual manera, por ejemplo, en Python tú ni siquiera tienes que decirle var o, por ejemplo, yo creo que aquí mismo tengo un ejemplo de Python, sí. Por ejemplo, para Python crear una variable, tú simplemente pones, bueno, nombre es igual a Roniel. ¿Ya? Python con eso es suficiente. Ya él entiende que nombre es igual a Roniel y si yo le pregunto qué tipo de dato es nombre, él me va a decir, míralo ahí arriba donde está, str, que significa string o caracteres, cadena de caracteres. Entonces, esas son muchas de las flexibilidades que hay entre los distintos lenguajes. Por ejemplo, aquí ustedes ven esta lista, ellos te dicen, mira, es una lista. Y esa lista lo que tiene son enteros dentro. 10 tipo entero, 20 también. Esto también es una lista. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que uno puede hacer dependiendo del lenguaje de programación. Wilson, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que yo te dije ayer que la hicieras hoy para aclararlo? Que no me acuerdo. No, ya tú lo aclaraste, la parte del punto y coma, Ah, que yo vi que como que en los tutoriales que yo estaba buscando terminaba en punto y coma y en otros no. Que si eso afectaba en eso. no, no. Eso siempre va a variar dependiendo del lenguaje de programación que nosotros vayamos a utilizar realmente. Eso no es específico para todos los lenguajes. Bro, pero recuerda, si tú estás programando en Visual Studio, o sea, C#, Ujú. siempre úsalo. Sí, pero eso es lo que estoy diciendo, que todo eso siempre va a depender del lenguaje de programación en el que tú estés trabajando, que eso no es obligatorio para todos los lenguajes, porque tal cual le presenté ahora mismo, por ejemplo aquí en Visual Studio, yo no puedo realizar más instrucciones si no puse un punto y coma, pero allí en Visual Studio Code, donde yo utilicé JavaScript, yo puedo hacerlo sin ningún problema, y de igual manera yo puedo hacerlo si es en Python, no es necesario ni siquiera que yo escriba el punto y coma, ¿te entiendes?
Entonces, otra cosa, eh, me decía Wilson también, mira, yo vi que podemos llevar esos pseudocódigos al lenguaje de programación. Claro que sí, sin ningún problema, porque esa es la finalidad realmente. Cuando tú haces un diagrama de flujo, luego tú haces tu pseudocódigo en lenguaje coloquial, y luego entonces ese pseudocódigo tú puedes llevarlo a un lenguaje de programación con el que tú te sientas cómodo, con el que tú decidas trabajar. Por ejemplo, yo le puse la tarea de, mira, dame un algoritmo que me sume dos números. Perfecto. Ustedes lo tienen escrito en PCInt, pero yo voy aquí a escribirlo en C Sharp. Yo puedo decir int número 1 es igual a console.readKey. Esto no, readline. Readline. Vamos a poner esto, convertirlo. Tuve en 32. Igual vamos a hacer con número 2. Entonces, después yo quiero que me haga la suma de eso. Console.writeLine número 1 más número 2. Y vamos a ponerle aquí un texto. Entonces, eso que ustedes escribieron ahorita mismo en PCInt es esto lo que está escrito en C Sharp. Ahora vamos al punto de los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, ¿qué yo hice aquí? Si ustedes se fijan, en los lenguajes de bajo nivel no habían instrucciones claras o muy parecidas a lo que nosotros utilizamos en la vida real. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Mira, en una aplicación de consola o en la consola, léeme la línea, lo que el usuario está escribiendo, ¿verdad? Y almacénalo dentro de esa variable de tipo entero. Pero ¿qué me decía el compilador anteriormente? Mira, lo que se lee por ahí viene como tipo carácter. Así que si tú vas a almacenar eso, no puede ser un tipo entero. O sea, ¿qué yo hice? Que yo le dije, conviérteme a tipo carácter de 32 bits lo que entre por el teclado. ¿Te entienden? Y ahí como tú vas asociando directamente cuáles son las cosas cuáles son las instrucciones. A diferencia de nosotros tener, por ejemplo, esto. SBMS, MDF, PP, que eso puede, por ejemplo, ser una instrucción de COBOL y tú dices, pero ¿qué significa esto? Por aquí ya estamos más claros. En el programa de consola, léeme la línea, conviérteme eso en un entero de 32 bits. Hay diferentes tipos de enteros, que eso lo vamos a ver más adelante, dependiendo para el tamaño de, del número que nosotros vayamos a almacenar. Y si yo ejecuto, por ejemplo, y agrego 15 y 25, oh, ¿qué pasó aquí? No se ve. Mírenlo ahí. Aquí tenemos que se guardó el resultado del primer número que yo almacené, del segundo, y al final se sumó. Y el resultado es 27. Entonces, es así como nosotros podemos ir volando de lenguaje en lenguaje a donde nosotros nos sintamos cómodos y realizar los mismos pseudocódigos que nosotros tenemos escrito en PCInt, lo podemos llevar a cualquier otro lado. Incluso es mucho más sencillo en este tipo de lenguaje de programación porque hay funciones que ya están hechas. Hay cosas que ya están hechas y simplemente hay que leerlo. Por ejemplo, déjame ver si yo puedo, si esto me permite hacer lo siguiente.
Hay otro que era elevar un número a una potencia específica. Entonces vamos a decir que ahora en vez de yo hacer una suma, yo quiero que el resultado sea el número uno elevado a la potencia que yo le paso en el número 2. A ver, este no me lo permite hacer así. En Python sí. Math.co. Entonces el número uno elevado al número. Vamos a ver si esto lo hace. Sí. Por ejemplo, Wilson, tuviste que tú tuviste que hacer ciclo, esto y lo otro para poder hacer el elevar a la potencia un Sí, número. Por ejemplo, aquí, mira lo creo que sencillo aquí que es. esto es una chulería, Ujú, papá. mira lo sencillo que es. Sí, ¿Qué pasa aquí? Que aquí tú dices, mira, hay una librería. Las librerías son paquetes de código que nosotros como programadores podemos hacer para ayudarnos en el futuro y simplificarnos la vida. Entonces, hay una librería que se llama Math, que es de matemática, y hay una función que se llama POW, que se llama POW porque es power, elevado a la potencia. Entonces te dice, mira, esto te devuelve un número elevado a la potencia, o sea, el número X elevado a la potencia Y. Si nosotros aquí nos fijamos, cuando nosotros escribimos el primer número, aquí dice num1 y hacemos coma para ponerle el otro parámetro, dice X el primer parámetro y Y es el segundo. Entonces, cuando nosotros pasamos 1, num1 significa qué número nosotros queremos elevar. Y cuando pasamos num2 es a qué potencia queremos elevarlo. Y simplemente esta función hace totalmente en una sola línea, en ese chin, lo que tú tuviste que hacer allá en tu pseudocódigo. Porque hay muchas cosas que ya están hechas. ¿Ustedes entienden? Y así no, sucesivamente. aquí es verdad que fue un robo aquí. Sí, pero créeme que hay muchas otras cosas que hay que hacerla, ¿eh? La lógica de negocio, por ejemplo, no viene hecha así. Así hay que fajarse con ella. Pero bueno, lo que quiero es que se vayan familiarizando y viendo la simplicidad de que nosotros podemos conseguir de acuerdo al lenguaje que estamos utilizando. Por ejemplo, eh, el sector gubernamental de nuestro país utiliza mucho este lenguaje de programación. De hecho, yo tengo 2 años trabajando en migración y siempre hemos programado en C Sharp. Y la mayoría de empresas del Estado trabajan con C Sharp. Entonces, hay otros lenguajes de programación que van básicamente orientados a otro tipo de resultados. Por ejemplo, yo estuve haciendo durante 3 meses un curso de inteligencia artificial. Lo terminé hace como 3 semanas o 2, algo así. Pero ¿qué pasa? Que ese curso de inteligencia artificial comenzó con C Sharp y enseñaron inteligencia artificial con C Sharp. Pero C Sharp no es el lenguaje especial ni adecuado para inteligencia artificial todavía, porque el lenguaje que realmente está desarrollado para inteligencia artificial es Python. Entonces, después que nosotros terminamos los primeros ejemplos con C Sharp, nosotros pasamos a Python. ¿Pero por qué con Python? Porque con Python fue que se comenzaron a realizar las librerías para trabajar con inteligencia artificial más salvaje que ustedes pueden imaginarse. Hay un paquetón de librerías de matemática en Python que le hacen muchísimas cosas sin que ustedes necesiten realmente de que tirar los cálculos en una hoja o hacer la función específicamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, es así como dependiendo de lo que tú vayas a hacer, tú tienes que adecuarte a un lenguaje. Si a ti lo que te interesa es trabajar con análisis de datos, tú puedes tanto utilizar Python como utilizar un lenguaje que se llama R o R en inglés, que son los que más se están utilizando para ese tipo de cosas. Entonces siempre va a depender de cuál es la finalidad, los lenguajes de programación en sí.
Entonces, déjame ver qué otra cosa tenemos por aquí. Metodología y técnica para solucionar un problema, eso ya lo hemos tratado. Aquí lo que simplemente se hace es que hacen ejemplos. Yo les dije, no sé si lo hicieron, que leyeran esas dos unidades, si es posible, porque son muy importantes. Y luego de que nosotros tengamos full, completo, esas dos unidades leídas, nosotros vamos a pasar a, creo que son 3 o 4 unidades más fuertes de lo que son en sí completamente las decisiones, los ciclos. O sea, ahora mismo el libro tiene unidades totalmente especializadas en eso. En decisiones, ciclos. Miren aquí, por ejemplo, la unidad 7 totalmente de decisiones. Y hay muchísimos algoritmos ahí que van a ser basados en decisiones. Y las condiciones que nosotros podemos anidar. Porque a mí se me había pasado decirle eso. Dentro de una instrucción, sí, simplemente no tenemos ese sí o ese sí no. Nosotros podemos hacer muchísimos sí dentro de sí. Por ejemplo, yo podría aquí decir, si el número 1 es mayor a número 2, de hecho, aquí en C Sharp, por ejemplo, la sintaxis es muy distinta a lo que ustedes vieron en PCInt. Ustedes en PCInt hubieran escrito, si número 1 es mayor que número 2, entonces hacer, aquí no, aquí es if número 1 es mayor a número 2, se abren los corchetes, digo las llaves, perdón, se abren las llaves y dentro de las llaves se aplican las operaciones para las condiciones. Pero ¿qué pasa? Aquí yo puedo seguir diciendo, y si número 1 es igual a 0, entonces haz tal cosa. Pero aquí yo puedo volver a preguntar, if número 2 es igual a 5, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Y qué son estas? Estas son decisiones anidadas, decisiones que una van dependiendo de la otra. Por ejemplo, si esa condición ahí no se cumple, eso no va a entrar en ningún momento a hacer ninguna de las operaciones o comprobaciones que están aquí dentro. Entonces, luego de que nosotros nos leamos la unidad 4 y 5 completa, y yo le voy a poner una tarea en la plataforma, un control de lectura para saber que le dieron seguimiento. Entonces en la semana que viene debatimos eso y entramos a la sesión de las decisiones y los ciclos completos. De hecho, también hay ciclos anidados de igual manera. Así como hay decisiones anidadas, hay ciclos anidados. Dentro de un ciclo, por ejemplo, for, por ejemplo, raíz sea menor que número 1, ahí le sumamos 1. Yo puedo volver a escribir eso igualito aquí adentro. Pero aquí, vamos a decir que esto se llama A y que esto sea el número 2. Y así sucesivamente vamos a poder ir haciendo también ciclos anidados. No quiero que se confundan tampoco con esto ahora. Esto simplemente es un ejemplo de lo que nosotros vamos a ir viendo la semana que viene. De hecho, como yo les comentaba la semana pasada, que había matrices de n dimensiones. Por ejemplo, para ustedes recorrer 2 dimensiones de una matriz, en este caso, por ejemplo, si, mira, esto es una matriz, por ejemplo, de múltiples dimensiones. En este caso tenemos filas y columnas. Aquí nosotros tenemos la columna 0 y la fila 0. La columna 1 y fila 1. Columna 2 y fila 1. Para nosotros poder recorrer cada uno de esos elementos dentro de una matriz así, nosotros tenemos que utilizar estos ciclos anidados. Por aquí vamos a ponerlo un poquito más sencillo para que ustedes lo entiendan. Esto va a ser X y esto va a ser Y, por ejemplo. Recuerden que X siempre representa
el eje horizontal y Y representa el eje vertical. Entonces vamos a poner esto aquí, esto aquí, e imaginemos que nosotros tenemos aquí una matriz de n dimensiones. Por ejemplo, para nosotros acceder a una matriz de esa cantidad de dimensiones, nosotros tendríamos que especificar en qué posición de X y en qué posición de Y nosotros queremos ir sacando o almacenando información. Y así sucesivamente. Se van incrementando de uno en uno o de dos en dos, dependiendo de dónde ustedes quieran caer. Entonces, yo le voy a poner, como le dije, el control de lectura de esas dos unidades anteriores. No tiene que ser nada del otro mundo, pero sí quiero que se la lean completa porque, como yo le dije al principio del curso, este libro es el santo grial de la gente que quiere aprender a programar, porque está todo lo que se necesita para usted ser un buen programador, porque se basa en lógica, lógica. Y para tú poder ser un buen programador, tú lo que necesitas es tener buena capacidad analítica y ya. Después lo de la sintaxis y todo lo demás, eso se aprende practicando. Pero si usted no tiene lógica, usted puede ser el mejor del mundo en sintaxis y no va a poder resolver un problema nunca. Entonces nada, señores, como yo le dije, esta clase iba a ser corta, no lo voy a extender más. Pero sí quiero que estén atentos al control de lectura y que lo suban lo antes posible. Vi que el único que me subió la tarea que yo asigné fue Wilson. De momento no sé si alguien más la ha subido. Ah, no, déjame ver. No, Wilson nada más. Entonces, nada, pónganse en eso y suban esa tarea. Tienen hasta el sábado para entregar. Ah, sábado de mañana. Ah, no, pasado mañana. Tienen hasta el sábado para entregarla. No es una tarea súper difícil. Simplemente yo necesito saber que ustedes están haciendo los algoritmos, que están dándole seguimiento para yo, o sea, tanto para ustedes como para yo sentirme también motivado a seguir sacando este tiempo y enseñándoles. Porque cuando no me mandan, por ejemplo, las tareas, yo siento que no practicaron y ese tipo de cosas. Entonces eso no nos ayuda a ninguno. Así que nada, espero sus tareas para poder revisarlas. Y cualquier duda que tengan, de verdad siempre se lo he dicho, no duden en escribirme, no hay ningún problema. Así que nada, eso es, buenas noches y cualquier cosa me escriben.